Hola, hola, bienvenidos a Pensemos un ratico, este espacio creado por y para ustedes. El día de hoy con el episodio número 8, eso significa que ya vamos a 2 meses de haber creado este pequeño proyecto que la verdad en mí ha generado mucho crecimiento de manera personal. En un sentido en el que me ha ayudado mucho el investigar, en pensar un ratico cada uno de los temas. Me ha mantenido ocupada la mente y creo que en parte es importante todo esto, ya que si mi idea es poder ayudarles a todos ustedes de alguna manera con lo que hablo, es importante que pues yo también aprenda un poco y me sienta bien al final y al cabo con lo que estoy haciendo. eh, y la verdad estoy muy orgulloso porque cualquiera puede pensar o cualquiera puede tomar un proyecto y muchas veces con la condición que tengo, pues dejarlo al segundo episodio quizás, pero realmente estoy muy contento porque al final y al cabo también he observado un crecimiento desde ese primer episodio, tal vez tímido, tal vez un poco con un poco de errores, que la verdad, siendo sincero con todos ustedes, el tema de los errores, la verdad no quiero grabar algo que esté muy guionado o que tenga que borrar o eliminar partes, porque la verdad es que quiero que eso sea como si estuviéramos conversando, como si estuviéramos sentados en una mesa frente a frente, tomándonos un cafecito y hablamos de pues todo eso que aqueja o todo eso que puede llegar a molestarnos en la vida o a nivel personal, social, de, de todo esto que pasa en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro país, pues en todo, ¿verdad? Y para el episodio de hoy eh, vamos a hablar de las comparaciones que bueno, que nos hacemos diariamente por ya sea un canon de belleza eh, impregnado por la sociedad o esa idealización a temprana edad de que a tal edad tenemos que tener todo ya preparado o, o eso que hasta nosotros mismos de adolescentes, de cuando ideamos nuestro futuro o pensamos que podemos idear nuestro futuro, pues nos creamos un plan y cuando ese plan no va como o no va como queremos, pues nos genera heridas. Son heridas que quizás no las notamos o no se notan a simple vista por cada persona, pero son heridas silenciosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Eh, bueno, como siempre, no es un episodio para dar respuestas absolutas, sino para compartir lo que, bueno, personalmente he sentido cuando me comparo y también para ayudarles con lo poco o mucho que pueda ayudarles a pensar un ratico, a ver cómo podemos solucionar o encaminar a una solución sobre este tema que es tan complejo. Ok, ¿por qué una herida silenciosa? ¿Por qué una herida silenciosa si tal vez normalmente si alguien es herido por algo de manera física, normalmente es muy visible? En el caso de las comparaciones llega a provocarnos una herida silenciosa. Es esa herida que sangra por dentro, pero que casi nadie ve. Como les decía, desde pequeño aprendemos a medirnos con otros, de alguna manera u otra, ¿verdad? Con, no sé, eh, con las notas. Muchas veces, bueno, ahora que se me viene mucho a la mente, yo recuerdo que una de mis excusas cuando salía mal en un examen era decir, pero mami o mamá, los demás salieron mal. Y recordar a mi mamá decirme, a mí no me interesan los demás, lo que me interesa es usted. Eh, entonces, no sé,
es un tema con muchos matices, ahora que lo pienso, por el tema de que, ok, mi mamá solo se preocupa en mí. ¿Es correcto? Pues al final al cabo, pues la persona por la que ella vela o gastaba su dinero o gastaba su tiempo en cierta manera para que yo pudiera desarrollarme bien en la escuela o en el colegio, ella quiera velar por mí. Pero también lentamente yo cambiaba esa excusa a algo diferente, a algo, ya no era todos salimos mal, sino que empezaba a notar esas personas que a mi apreciación, sin mucho esfuerzo, repito, a mi apreciación, eran muy buenos, sacaban muy buenas notas y les iba súper bien. Y eso generaba un hándicap o un problema en mí al compararme a esas personas. Habilidades viene de lo mismo. Al ver que esas personas sacaban tal vez notas mejores que las mías, veía que sus habilidades para estudiar, las mecánicas que ellos realizaban, les funcionaban. Y si yo trataba de replicarlas, para mí no funcionaban o simplemente sentía que no era lo mío. Y pues decía, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ellos sí les funciona y por qué a mí no? También temas, algo muy típico o algo muy común eh, en el mundo en general es que tendemos a también a compararnos por la apariencia, que es un tema muy difícil. Creo que desde adolescentes nos hicieron un bombardeo en general de televisión, de radio, de todos los medios en el que nos daban un canon de belleza o o la misma sociedad nos entregaba un canon de que teníamos que ser tal como ciertas personas o vestirnos tal como cierta moda o ser físicamente bien, delgado, eh, bueno, voy a hablar tal vez en caso de los hombres, que hay que ser delgado, que tenemos que tener un físico definido, que tenemos que ser fuertes, que tenemos no sé, que vernos y vestirnos y actuar como creíamos en ese entonces que a las mujeres les gustaba. Y, y ni que hablar de las mujeres pues es peor el asunto, en el sentido de que muchas de las mujeres vivían con ese canon de belleza que las modelos inculcaban, a veces de una buena o mala manera, y se generaban muchas inseguridades dentro de las personas. Las comparaciones como tal siempre han venido desde ahí, desde televisión, cuando las redes sociales no existían, y, y la cultura de éxito. Ahora existen redes sociales, ahora es más común que nos empecemos a comparar por, por la vida de los demás, por cómo una persona vive. Y a veces son comparaciones injustas, es más, porque vemos lo que ellos nos quieren mostrar o nosotros mostramos en redes sociales lo que queremos mostrar. Y muchas veces es lo mejor o lo bonito o lo interesante de nuestras vidas. Pero ¿cuántas personas realmente muestran sus heridas en redes sociales? O llegan a poner qué es lo que sienten realmente o qué es lo que piensan realmente. Porque quizás es muy sencillo, no sé, subir una fotografía en el restaurante más lujoso de la ciudad, pero no, no se muestra lo que hay después o antes de eso. ¿Por qué digo después? Porque quizás esa persona no tenía el dinero para realmente ir a ese restaurante lujoso. Pero como dicen, pasamos tarjetazo y no pasa nada, Dios proveerá. Y al hacer esto,
Tal vez esa persona a los días o a la semana empezó a ver lo que esto le terminó generando. eh, Falta de dinero, falta de alimento en casa o un pago que no se hizo. Y a la final, eso, la persona no llega y pone un post en Facebook o en Instagram de, hey, ¿recuerdan cuando fui a cenar a tal restaurante? Pues hoy no tengo que comer en casa porque me gasté todo el dinero o me gasté gran parte del dinero en ese restaurante y todavía tenía cosas que pagar. Y es mucho, y es lo menos que se ve o mucho el problema que a veces nosotros tenemos. Porque tal vez esa persona, porque digo que las comparaciones no son justas, porque tal vez esa persona fue ahorillada a ir a ese restaurante porque quería sorprender a una persona. O porque que lo vio y o sus amigos hablaban de este restaurante que iba mucho y que tal vez él decía, pues si ellos van, yo voy. Y no miden las consecuencias de las cosas. Por eso a veces las comparaciones son muy injustas. Bueno, situaciones en las que yo me he sentido mal o me he sentido menos por compararme han sido muchísimas. Y casi que puedo dar un ejemplo por cada una de las cosas que he dicho. Bueno, siendo adolescente, pues normalmente no era la persona más agraciada como tal, no era la persona que vestía mejor. Y mi personalidad entraba en conflicto a lo que en ese momento tal vez se definía como un canon de persona perfecta, entre comillas, o persona con mayor probabilidad de éxito como tal, o persona más interesante. Eh, y eso generó mucho conflicto en mí. Hacía que me sintiera mal por cómo era o quién era y muchas veces ocultaba quién o qué era. Eh, y ahora lo curioso es que ahora muchos ya comparten la misma cultura que en un momento yo quise ocultar. Para no dar mucho rodeo, bueno, yo soy súper fan de, del anime, el manga, de los videojuegos, de lo geek, de lo ñoño. Y pues yo era ese típico adolescente otaku de ese tiempo y que era muy ñoño. Y tuve muchos problemas por serlo. Eh, Fui menospreciado. eh, Muchas veces también jugaron conmigo por esa razón. Eh, Hubo personas que creían que podían burlarse de mí por aprovechándose de la inocencia o sí, inocencia que tal vez daba el hecho de ser una persona así. Eso sumando que desde siempre, desde niño, yo soy una persona muy sensible y que no hacía mucho match, quizás con el resto de personas o en mi círculo familiar. Entonces eso generó mucho problema porque había momentos, como les digo, que ocultaba que era lo que realmente me gustaba y, y más bien eso era malo porque, no sé, no sabía hablar nada más que lo que me gusta, que lo que me apasionaba, entonces era muy extraño, más bien era incómodo. Y ahora, hoy por hoy, todos ven anime. Todos son otakus, todos gustan de esto, todo ahora es un tema súper común. Ahora bueno, siempre han habido eventos, pero ahora los eventos son promocionados a niveles em, ya más grandes. Ahora la misma televisión, en televisión abierta, da muchos animes que antes no se daban. Ahora hay aplicaciones llenas de anime, llenas de todo. Y que en mi tiempo, pues yo tenía que esperar
a, a que una persona o otro otaku más con poco o mucho tiempo, no sé cómo decirlo, subtitulara el episodio y con muchos colores y con una calidad bastante regular. Y hoy pues no, ahora es curioso porque ahora Crunchyroll, eh, por ejemplo, ahora dan los episodios al momento que salen. Mm, Salió en Japón, salió en Latinoamérica, subtitulado de una vez. Entonces es un tema, bueno, que ha evolucionado bastante. Ahora es muy aceptado, es muy querido, ahora es muy trending topic, como dicen, y ahora hay programas sobre cosas geek, hay programas sobre anime, hay personas que laburan gracias a esto. Y en mi tiempo éramos muy perseguidos, realmente. Y eso, pero muy dentro de mí, pues yo veía a las personas que eran normales, entre comillas, y quería ser como ellos para encajar en una sociedad que me rechazaba. En lo laboral, últimamente siempre me he comparado con los compañeros que generan una mejor producción y eso empezó a generar en mí mucho estrés, mucha ansiedad. Eh, Sentía que no sé, como que estaba perdiendo el rumbo, que estaba perdiendo ese camino eh, y que ya no era quien era antes, que ahora los más jóvenes tenían la fuerza, la energía, el poder para poder lograr esas producciones y creía que yo tal vez ya estaba atrasado. Entonces veía a algunos de mis compañeros y yo decía, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que pueden lograr esa producción en tan poco tiempo? A la fecha me lo pregunto. O cómo pueden mantener conversaciones o algo, o distraerse un poco y llegar a su producción y tener una excelente calidad, una excelente performance en el trabajo. ¿Y por qué yo no? Y por mucho tiempo eso ha generado un problema en mí, pero he empezado a verlo desde otra manera y ahorita lo vamos a, a hablar. Yo les hago una pregunta ahorita. ¿Qué pasa por la mente de cada uno de ustedes cuando se comparan con alguien más? ¿Que eso realmente les impulsa o les duele? Eso es lo más importante. ¿Los impulsa o les duele? La comparación rara vez es justa. Compararse nos hace ver solo una parte de la otra persona o de la vida de otra persona, pero no vemos más allá de eso. La comparación nos empieza a robar gratitud y nos desconecta de nuestro propio proceso. Cuando empezamos a compararnos con otra persona, lo único que vemos es cómo esa persona brilla, pero no vemos realmente, y bueno, y menospreciamos nuestro proceso. Porque, no sé, cuando yo debería de llevar, no sé, un 50% de mi producción, eh, pero ya otra persona lleva un 70%. Y, y yo voy por un 30%. Entonces, ahí es donde yo me ponía a pensar, ¿cómo es que lo hacen? Yo estoy mal. Esa persona tiene que tener un cerebro más evolucionado. A la vez tal vez me decía, es que esa persona no tiene mi condición. Pero realmente yo sabía lo que esa persona estaba pasando. Realmente sé que por la cabeza de esa persona no están pasando, tal vez no mi condición, pero tal vez muchas cosas más. Fui injusto con esa persona y fui injusto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque a la vez no estaba viendo que, ok, debería ir en un 50% de producción a esta hora.
Yo voy en un 30, la otra persona va en un 70. Pero ese 30 es mi 30. Ok. No es el 50 que tal vez estamos ocupando, pero es el 30 que yo estaba logrando. Que tal vez bajo el estándar de mi trabajo no era lo que se necesitaba, pero yo lo logré. Logré ese día levantarme, logré ese día vestirme para irme a trabajar y logré hacer todo lo posible para llegar a mi trabajo. Cuando muchas veces no he querido ir, no he querido levantarme y no he querido ni siquiera hacer un 1% de esa producción. Pero ¿qué hacía yo? Veía que otra persona iba por un 70 y me enfermaba más. Aún me pasa. Aún me comparo. Es un proceso. Pero empecé a ver que la comparación era tanto injusta para mí como injusta para la otra persona. Y eso empezó a convertir esa comparación a otra cosa. Empecé a reconciliarme conmigo mismo, que es el primer paso que tenemos que realizar. Reconocer que compararse es humano, pero que no hay que culparse por sentirlo. Es normal. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos cosas que queremos lograr. Y muchas veces cuando estamos scrolleando en nuestras redes sociales, vemos amigos que con metas similares o con metas que... O simplemente que tú le comentaste a esa persona en su tiempo, hey, yo quiero ser, no sé, yo quiero ser abogado. Y que él también compartía esa meta. Pero él ahora es abogado y yo no. Y ves esos stories y ves cómo ejerce y ves cómo hace las cosas mejor y ves cómo crece y ves cómo viaja y ves cómo tiene un montón de cosas y te comparas y ves que tal vez tú no lo has logrado. Pero no, no ves que quizás esa persona durante ese proceso pasó por mucho y que vos estás ahí. No significa que tu meta o tu sueño o lo que quieres murió. Posiblemente simplemente se transformó. Posiblemente no era realmente lo que querías. O posiblemente se atrasó. No hay que culparse por sentirse mal por compararse. Pero lo importante es notar cuando esa comparación se empieza a convertir en una herida, cuando empieza a doler, cuando empieza a supurar, cuando empieza a causarme sentimientos negativos hacia a mi persona. Porque en el momento en el que nos comparamos, empezamos a atacarnos. Empezamos a atacar lo que es más importante, nosotros mismos, nuestra mente. Y no es lo ideal. Voy a darles unos cuantos ejemplos de prácticas que pueden ayudarles, que yo he estado aplicando y que me han funcionado. Unas veces sí, otras veces no. Pero no significa que no sigamos intentando. Esa es la idea, seguir intentando. Celebrar logros pequeños. Como dije, hubo un momento en el que esa producción de 30%, yo hice la retrospectiva de que logré mucho para lograr ese 30% a esa hora. Con solo el hecho de decidir levantarme, con solo el hecho de decidir ir a trabajar.
porque muchos me comprenderán que hay veces que simplemente no queremos levantarnos, que no queremos hablar con nadie, que no queremos nada. A veces hay muchas personas que no quieren ni comer por lo mal que se sienten, por sentirse tristes, deprimidos, ansiosos. Y eso, vamos a ver, está bien y no está bien. Está bien porque son tus sentimientos. Está bien sentirse de bajón, está bien no poder, está bien no estar bien. Pero ¿por qué tampoco es bueno? Porque, porque a largo plazo nos puede llevar a cosas que no son sanas. O puede llevar a nosotros generar un problema o afectar a los que más queremos. Y tenemos que trabajar. Por eso siempre los invito. Hablen, busquen un profesional de la salud mental. Conéctense con alguien que sientan que les puede ayudar. También tenemos que recordar que cada historia es única. Nadie vive con tus mismas cicatrices, luchas y aprendizajes. Y eso también viceversa. ¿Por qué? Una de las comparaciones que a veces se da con la salud mental es quizás tal vez en grupos de apoyo o tal vez conversando también con una persona que la ha pasado mal o que también tiene algún tipo de trastorno. Es que a veces esa persona cuenta su historia y a veces sentimos que su historia es más fuerte o más triste o más impactante que la nuestra. Pero, a ver, esto no es una competencia, esto no es para ver quién está peor, quién es el que gana. No hay una olimpiada de la historia más triste del planeta. Solo existen historias, solo existen vivencias. Y lo que tenemos que hacer es ser empáticos. Mi historia es importante porque es mía. Y la historia de otra persona es importante porque es su historia. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos y ayudar también. En lo que podamos, en la medida de lo posible. En ese momento cuando vos rompes con eso, con la idea de que no, esa persona hizo esto, le pasó esto y yo apenas me pasó esto, o sea, ¿cómo puedo yo sentirme triste solo por eso? No, tu historia vale igual que la historia de otra persona. Porque los que decidimos estar aquí valemos tanto igual que los que decidieron irse antes. Y viceversa. Cambiar la comparación por inspiración. Esto es algo que hace poco aprendí, que hace poco empecé a valorar más. No es quiero ser como esa persona, sino puedo aprender algo de ella. Muchas veces en el trabajo, quizás yo solo observaba que las personas estaban haciendo muy bien las cosas, pero yo nunca llegué y le pregunté a esa persona, ¿me ayudas? ¿Cómo haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo diferente? ¿Me podrías ayudar? Que es muy diferente a simplemente observar y callar y sufrir. Muchas veces esas personas llegan y ayudan,
Te sorprenderías lo que se puede lograr con simplemente acercarse a otra persona y pedir su consejo. En lugar de ver como, no sé, mi amigo viajó, por poner un ejemplo, a Japón, que a mí me encantaría ir a Japón, conocer Japón. Y en lugar de verlo como algo que, o verlo con ojos de envidia, quizás, porque a la final creo que es un poco de envidia, porque tal vez esa persona tiene mi edad y él está logrando más cosas. A la final eso se convierte en una envidia que empieza a carcomernos por dentro. Pero en lugar de verlo así, hay que tratar de ver qué ha hecho esa persona para poder llegar hasta ahí. ¿Qué ha hecho diferente? ¿Qué puedo copiar yo? ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces preguntar. A veces damos por hecho de que tal vez esa persona llegó, recibió su salario quincenal y simplemente tomó su teléfono, compró un boleto a Japón, pagó un hotel en Japón y se fue al día siguiente. Pero tal vez esa persona te puede decir, no, mira, una agencia de viajes, llevo ahorrando desde hace meses, ha sido difícil, pero con un poco de constancia, un poco también de trabajo extra, eh, lo logré después de varios meses. Y ahí es donde te das cuenta que realmente lo que ven, porque lo que vemos en redes sociales es simplemente esa persona, no sé, publicó por fin vamos a Japón. A las horas siguientes, no sé, un post en el aeropuerto. Y a las horas, al día siguiente, ya en Tokio. Y damos por hecho que esa persona hizo todo eso en ese orden, en ese momento. Y no es, tal vez no es así. Tal vez le costó demasiado. Tal vez tuvo que pasar esa fecha. Tal vez él tenía su viaje para septiembre y no. Lo cambió para octubre, lo cambió para noviembre, lo cambió para el otro año y así estuvo haciéndolo hasta que por fin lo logró. Tenemos que entender que todos tenemos nuestra vida y que todos tenemos nuestro sufrimiento y nuestros momentos de gloria. Y las redes sociales a veces solo nos muestra eso, la gloria o los mejores momentos. Pero no sería bonito o no sería, no sé cómo decirlo, trending topic de nuevo, utilizando palabrillas en inglés, poner, no sé, el día de hoy no tengo nada que comer. Porque va a haber gente que tal vez no lo vea bien, porque es lo que pensamos. Que la gente se va a burlar, que la gente aquí, que solemos publicar siempre lo bueno. Eso no significa que empecemos a publicar todo aquello malo que nos está pasando, porque no, tenemos que ser selectivos con lo que publicamos, con lo que hablamos, porque no todo lo que brilla es oro y no todos aquellos que lleguen a ver lo que tú haces lo van a ver bien y más bien te podría generar un poco de problema. ¿A qué voy con esto? Que tratemos las redes sociales como lo que son, una red social, simple, nada más es eso. Es un lugar donde, en mi caso, voy a ver un montón de memes. eh, y me reiré, veré, no sé, algún video, algún reel, algún short, algún TikTok, lo que sea.
divertido, o de viajes, o de ciencia, o de autodescubrimiento, o, o simplemente alguna tontera que me haga reír o que me haga pasar un buen momento. Pero simplemente es eso. Lo importante es lo que está afuera. Lo importante es lo que está afuera de la pantalla, afuera de las redes sociales y dentro de nosotros. Valemos mucho. Todos lo valemos. Tanto la persona que no tiene mucho como la persona que tal vez tiene todo. Porque no sabemos qué han sufrido ambas personas. Y es ahí donde no es justo comparar. Porque tal vez, si queremos ser un poco crueles, tal vez esa persona que tiene poco ahorita antes tenía mucho y por malas decisiones fue que todo lo perdió. Y tal vez esa persona que ahora lo tiene todo al inicio no tenía nada. O sus padres con costos lograron llevarlo a estudiar. Y él se esforzó para poder darle a sus papás también un futuro mejor, una vejez digna. Y le costó mucho. Mi historia vale mucho porque es mi historia. Y la historia de ustedes vale mucho porque es la de ustedes. Nuestro valor no se mide con lo que tenemos y no tenemos. Y eso es súper importante. Las comparaciones son inevitables, pero no tienen por qué definirnos. No nos genera algún título el tener o no tener algo. No nos genera una ganancia o no nos genera, no sé, más que un estatus autoimpuesto por la sociedad o un estatus autoimpuesto por, no sé, por las creencias. Tenemos que aprender que cuando me comparo me pierdo y cuando me acepto como soy me encuentro. Cuando me comparo me pierdo y cuando me acepto me encuentro. Con esta frase cerramos el episodio de hoy. Quiero agradecerles a todas las personas que están escuchando, que están dando me gusta en redes sociales, que los invito a seguirme. En Facebook como Pensemos un Ratico, en Instagram como Pensemos-un-ratico y también en YouTube como Pensemos un Ratico, en donde podrán encontrar los episodios también, igual en Spotify. De verdad, muchas gracias. Han sido 2 meses muy bonitos, muy interesantes, en donde he aprendido mucho y voy a aprender más para poderles ayudar, para poderles darle una palabra de apoyo o una herramienta que les pueda ayudar. Y recuerden, si mi voz salva una vida, para mí ya estoy completo. Si quieren apoyarme de alguna manera, me pueden invitar a un café en Coffee. En las redes sociales podrán encontrar un poquito sobre este método. Si tienen alguna duda, también puedo evacuarla, pero recuerden, este espacio siempre es y será gratuito para todos. Y bueno, la próxima vez que sientan la herida de la comparación, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita un abrazo en lugar de un juicio? Con esa reflexión los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos en otro episodio de Pensemos un Ratico. Bye.